Carta abierta a Walter E. Block. Por Hans Hermann Hoppe, 31 de enero de 2024. Romper con una persona a la que conoces desde hace más de 30 años. Con la que has participado en innumerables conferencias y has sido coautor de un par de artículos, aunque solo sea en un pasado algo lejano, no es nada a la ligera. Es aún más difícil. Si uno comparte con esta persona una posición común como intelectual público y nuestros nombres se mencionan con frecuencia en un suspiro como estudiantes prominentes del mismo maestro, Murray N. Rothbard, y como principales luces intelectuales del movimiento libertario moderno fundado por Rothbard. Pero entonces, en esta posición, se vuelve casi imperativo permanecer siempre en guardia y tomar nota si una persona estrechamente asociada con tu propio nombre se extravía y cae en un grave error. Y puedes verte obligado a distanciarte públicamente y desvincularte de esta persona para proteger tu propia reputación personal e intelectual. Junto con la de Rothbard y la de todo el edificio intelectual libertario. Tal es el caso de Walter Block. Block, a su favor, ha publicado innumerables artículos que pasan la prueba según los estándares libertarios y es probable que haya muchos más por venir. Ha elogiado efusivamente a Rothbard una y otra vez y le gusta referirse a sí mismo como el dulce y amable Walter. Sin embargo, también ha publicado materiales que claramente lo descalifican como libertario y rothbardiano y que lo revelan como un colectivista desquiciado engañado por impulsos genocidas. Muy parecido a Rand y los randianos recientemente criticados por Fernando Quioca, en lugar de una persona dulce y amable. Ofreceré 3 pruebas para fundamentar esta afirmación. Prueba 1. Los escritos de Block, junto con Alan Futterman y Rafi Faber, sobre el clásico caso liberal o libertario de Israel, respaldados, sorpresa, sorpresa, por Benjamin Netanyahu. La piedra angular de la doctrina libertaria es la idea y la institución de la propiedad privada. La propiedad, ya sea en tierra o en cualquier otra cosa, se adquiere legal, y justamente, por medio de la apropiación original de recursos que antes no tenían dueño. Homesteading, o bien por medio de la transferencia voluntaria de la propiedad de un propietario anterior a algún propietario posterior. Toda propiedad es siempre e invariablemente propiedad de algún individuo o individuos específicos e identificables. Y todas las transferencias e intercambios de propiedad tienen lugar entre individuos específicos y se refieren a objetos específicos e identificables. A la inversa, todas las reclamaciones de propiedad por parte de una persona que no había sido propietaria de una propiedad o que no la había producido previamente, ni la había adquirido mediante transferencia voluntaria de algún propietario anterior son ilegales, injustas. Para el problema potencial de la restitución o compensación, esto implica, en todos los casos de reclamaciones de propiedad conflictivas llevadas a juicio para su sentencia, la presunción siempre es a favor del poseedor actual del recurso en consideración. Y la carga de una prueba en contrario siempre recae en el oponente del estado actual de las cosas y las posesiones actuales. El oponente debe demostrar que, contrariamente a lo que parece prima facie, tiene un mejor derecho porque tiene un título de propiedad más antiguo que su propietario actual y cuya propiedad es, por lo tanto, ilegal. Si y solo si un oponente puede demostrar con éxito esto, se le debe restituir la posesión cuestionable como propiedad. Por otro lado, si el oponente no logra presentar este caso, las cosas permanecen como están. No se trata de que exista un número considerable de casos en los que se deba una indemnización o restitución legal.
Cuando la persona A puede demostrar que es el propietario legítimo de un determinado bien que se encuentra actualmente en posesión y que otra persona B reclama injustamente como propio. Tampoco se discute que existen algunos casos en los que el propietario actual puede rastrear el título de algunas de sus propiedades actuales durante muchas generaciones. Pero también debería ser obvio que para la mayoría de las personas y la mayoría de las posesiones presentes, cualquier rastreo retrospectivo del presente al pasado termina perdiéndose en la historia muy rápidamente y, en cualquier caso, se vuelve cada vez más difícil y turbio con el tiempo, dejando poco o ningún espacio para las demandas de reparación actuales por crímenes antiguos. ¿Qué hay de los crímenes de hace 2000 años? ¿Hay alguna persona viva que se encuentre hoy en día que pueda reclamar la propiedad legal de alguna propiedad específica? Tierra, joyas, que está y ha estado durante un par de miles de años en posesión de otros, demostrando su propio reclamo previo a estas posesiones a través de la prueba de una cadena ininterrumpida de transferencias de títulos de propiedad que van desde él y hoy hasta algún antepasado específico que vivió en los tiempos bíblicos y víctima ilegal en ese momento? Esto no es inconcebible, por supuesto, pero dudo mucho que se pueda encontrar un caso así. Me gustaría verlo, antes de creerlo. Y, sin embargo, Locke al. en su intento de presentar el caso liberal o libertario de Israel, sostienen que pueden justificar el reclamo de los judíos de hoy en día a una patria en Palestina basándose en su condición de herederos de judíos que vivieron hace 2 milenios en la región entonces llamada Judea. Sin embargo, no es sorprendente que, excepto por el caso único y en sí mismo muy cuestionable de los Kohanim, judíos de ascendencia sacerdotal, y su conexión específica con el monte del templo, no proporcionen ni una pizca de evidencia de cómo en el mundo un judío específico de hoy en día, a través de un lapso de tiempo de más de 2000 años, puede estar conectado con un judío antiguo específico y ser establecido como heredero legítimo de alguna propiedad específica robado o arrebatado de otra manera hace 2000 años. La reivindicación de los judíos de hoy en día de una patria en Palestina, entonces, solo puede hacerse si se abandona el individualismo metodológico subyacente y característico de todo pensamiento libertario. La noción de persona individual, de propiedad privada, producto y logro privados, crimen privado y culpa privada. En su lugar, debe adoptar alguna forma de colectivismo que permita nociones tales como la propiedad grupal o tribal y los derechos de propiedad, la responsabilidad colectiva y la culpa colectiva. Este giro de una perspectiva individualista a una colectivista se muestra claramente en el Ed de Bloch. Al. Conclusión resumida, p. 537. Rothbard apoya la colonización como el medio legítimo de propiedad. El primer colono obtiene la tierra, no el posterior. Los libertarios deducen de este hecho que la propiedad robada debe ser devuelta a sus propietarios originales o a sus herederos. Este es el caso de las reparaciones. Bueno, los romanos robaron la tierra de los judíos hace unos 2 milenios. Los judíos nunca dieron esta tierra a los árabes ni a nadie más. Por lo tanto, de acuerdo con la teoría libertaria, debería ser devuelto a los judíos. Bingo. Pero la colonización es hecha por algún Ben o Nate específico, no por los judíos. Y del mismo modo las reparaciones por los crímenes cometidos contra Ben o Nate se deben a algún David o Mosé específico como su heredero. No a los judíos, y se refieren a piezas específicas de propiedad, no a todo Israel. Sin embargo, al no poder encontrar ningún David o Mosé actual que pueda identificarse como el heredero de Ben o Nate de la antigüedad de alguna propiedad específica,
Todas las reclamaciones de reparación dirigidas contra cualquier propietario actual carecen de fundamento. Se necesita otra teoría de la propiedad para seguir defendiendo una patria judía. Y Block y sus coautores ofrecen esa teoría. Los derechos de propiedad y las reclamaciones de reparación también pueden estar supuestamente justificados por la similitud genética y cultural. Los judíos de la antigüedad y los judíos de hoy en día están relacionados genética y culturalmente y, por lo tanto, los judíos de hoy en día tienen derecho a la propiedad robada a los judíos de la antigüedad, y la expulsión de cientos de miles de árabes palestinos inmediatamente antes y después de la fundación del Estado de Israel en 1948, entonces, no es un crimen, sino simplemente la recuperación de lo que legítimamente pertenece y ha pertenecido durante 2 milenios a los judíos. Sin embargo, esta teoría no solo es obviamente incompatible con el libertarismo. También es simplemente absurdo. Consideremos. Los judíos vivieron durante cientos de años en Egipto y cuando finalmente llegaron a su tierra prometida, esta no estaba vacía de ninguna manera. Según Deuteronomio y Josué, había que matar bastante, saquear y violar antes de apoderarse de la tierra. Los judíos de la antigüedad no eran solo colonos. También eran perpetradores. Y ya había habido mucha mezcla étnica con otras personas de otras tribus. Con egipcios, griegos y todo tipo de personas alrededor del Mediterráneo. Mucho antes de que los romanos llegaran y se hicieran cargo, y esta mezcla genética, más tarde también con los árabes, continuó hasta el día de hoy. Cualquier vínculo genético de los judíos actuales con los judíos de la antigüedad, entonces, se convierte en una tarea imposible. Hay judíos contemporáneos que no muestran rastros genéticos de los judíos antiguos. Y hay muchos gentiles que sí muestran tales rastros, y, en cualquier caso, las semejanzas genéticas que se encontrarán entre los judíos antiguos y los actuales serán una de incontables variaciones y grados. ¿Cómo decidir entonces quién de los contemporáneos tiene derecho a qué parte o porción de la Tierra Santa? Curiosamente, parece que la similitud genética más cercana con los antiguos judíos podría encontrarse entre los palestinos cristianos autóctonos. Más aún, ¿qué pasaría si esta nueva y fantasiosa teoría de la adquisición de propiedades y la herencia a través de la similitud genética se generalizara a todas las tribus y etnias? Hay innumerables casos de expropiaciones y expulsiones de un grupo o tribu por parte de otro en la historia de la humanidad. De víctimas y perpetradores, que involucran tanto a no judíos como a judíos de los últimos días. ¿Qué hay de cada grupo de descendientes actuales de algún grupo de víctimas históricas que exigen la restitución de los bienes que actualmente poseen los miembros de otro grupo o tribu debido al hecho de que dichos bienes han sido robados a sus antepasados étnicos en algún momento de la historia, ya sea por el grupo de propietarios actuales o por cualquier otro grupo? El resultado sería un caos legal, luchas interminables, conflictos y guerras. Si esta tontería colectivista no es suficiente para descalificar a Block como un libertario, la siguiente exhibición, que demuestra sus monstruosas consecuencias, debería eliminar incluso la más mínima duda restante de que es cualquier cosa menos un libertario, un rothbardiano o una persona dulce y agradable. Prueba 2. Este es un editorial reciente de Block, nuevamente en coautoría con Futterman, publicado originalmente de manera más destacada, aunque detrás de un muro de pago, por uno de los periódicos más establecidos, el WSJ, ¡qué sorpresa!, y posteriormente fácilmente accesible reimpreso en el propio boletín de Block el 12 de octubre de 2023. Se titula, El deber moral de destruir a Hamás. Israel tiene derecho a hacer lo que sea necesario para arrancar de raíz esta cultura malvada y depravada que reside junto a él.
Y como ya indica el título, es esta diatriba suya, entonces, la que revela a Block como un monstruo desquiciado y sediento de sangre. En lugar de un libertario comprometido con el principio de no agresión como el segundo pilar fundacional complementario de la doctrina libertaria. El tema aquí son los eventos del 7 de octubre 2023, sus secuelas y consecuencias. Ese día, miembros del llamado Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, atacaron, mutilaron, mataron y secuestraron a un gran número de soldados y civiles israelíes. Como es de esperar en cualquier tipo de guerra, ambas partes en conflicto están presentando historias muy diferentes con respecto a los eventos y números reales. Lo que ha quedado claro hasta ahora es solo que el número de víctimas oscila entre varios cientos y menos de 1 millar. Y que una parte considerable de esas bajas fueron en realidad el resultado del fuego amigo, por helicóptero, de las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué se supone que debe hacer un libertario con este evento? En primer lugar, debe reconocer que tanto Hamás como el Estado de Israel son bandas financiadas y financiadas no por las contribuciones voluntarias de los miembros, sino por la extorsión, los impuestos, la confiscación y la expropiación. Hamás lo hace en Gaza, con la gente que vive en Gaza, y el Estado de Israel lo hace con la gente que vive en Israel, así como con los palestinos que viven en Cisjordania. Gaza es un territorio pequeño, pobre y densamente poblado, y Hamás es, en consecuencia, una pandilla pequeña y de bajo presupuesto, con solo un ejército heterogéneo y poco armamento y en su mayoría de baja calidad. Israel es un territorio mucho más grande, significativamente más próspero y menos densamente poblado. Y el Estado de Israel, subsidiado de forma duradera y pesada por la más poderosa y rica de todas las pandillas del mundo, Estados Unidos, es una pandilla grande y de alto presupuesto, con un ejército profesional grande y bien entrenado, equipado con el armamento más sofisticado y destructivo disponible, incluidas las bombas atómicas. La más antigua de estas dos bandas de lucha es el Estado de Israel, establecido recientemente, en 1948, por judíos en su mayoría europeos de convicción sionista, y por medio de la intimidación, el terrorismo, la guerra y la conquista dirigidos contra los residentes de la región de Palestina en ese momento, y durante muchos siglos antes, en su mayoría árabes. Y fue también por medio de la intimidación, el terrorismo, la guerra y la conquista, entonces, que el Estado explícitamente judío de Israel se expandió sucesivamente hasta su tamaño actual. Cientos de miles de árabes fueron desarraigados, expropiados y expulsados de sus hogares y, como resultado, convertidos en refugiados, y un gran número de estas víctimas o sus herederos directos todavía están en posesión de títulos válidos de propiedad de tierras u otras propiedades que ahora están en poses del Estado de Israel, la Autoridad de Tierras de Israel, y sus ciudadanos judíos. En el mejor de los casos, solo un escaso 7% del actual territorio israelí fue adquirido o comprado regularmente por judíos antes de 1948, y por lo tanto podría ser reclamado como propiedad judía legítima. Hamás, por otro lado, es uno de los varios movimientos, partidos y bandas de resistencia árabes formados en reacción a la toma del poder y la ocupación de Palestina por parte de los judíos israelíes. Fundada originalmente en 1987, y desde 2006 controlando la Franja de Gaza, que fue y sigue siendo sometida a un riguroso bloqueo terrestre, aéreo y marítimo por parte de Israel y, por lo tanto, a menudo denominada por observadores conocedores como un campo de concentración al aire libre. Hamás está comprometida con la reconquista de los territorios perdidos, incluso por medio de la violencia y actos de terror como el del 7 de octubre.
explícitamente dirigido no contra los judíos en cuanto judíos, sino específicamente contra los sionistas. En realidad recibió financiación también de Israel en sus inicios, con el fin de construirlo como un contrapeso a la creciente influencia del grupo de resistencia clandestina secular Fatah. Más grande, más moderado y mejor financiado, y su liderazgo de la OLP en el exilio en Túnez. Cuando Fatah y la OLP fueron puestos a cargo de algunas partes de Cisjordania y Gaza como parte del proceso de paz que comenzó en 1993. La relativa intransigencia de Hamás, más militante y fundamentalista islámico, se convirtió en una herramienta útil para las facciones extremistas israelíes cada vez más influyentes que buscaban descarrilar el proceso de paz. Y lo lograron aumentando la construcción de asentamientos judíos que dividieron Cisjordania en zonas no contiguas, prisiones al aire libre controladas por Israel. Lo que hace que un Estado palestino sea esencialmente imposible. Se ha especulado sobre el motivo de esta aparentemente extraña decisión israelí de prestar apoyo a Hamás. Es bastante plausible, debido a que acontecimientos como los del 7 de octubre pueden ser y de hecho están siendo utilizados actualmente por Israel como una prueba dramática y una demostración pública de su afirmación de la data de que nunca puede haber una solución de dos estados para el problema palestino-israelí. E Israel, por el bien de la paz regional, debe ampliarse aún más y restaurarse como un solo estado a su supuesto original tamaño bíblico. En cualquier caso, entonces, ante estos antecedentes, ¿cómo debe reaccionar un libertario y evaluar los eventos del 10-7? En primer lugar, le gustaría desear la viruela a los líderes de ambas pandillas y a todos los líderes de pandillas de estados extranjeros que han prestado y continúan prestando apoyo a cualquiera de las dos pandillas, en guerra con fondos robados de su propia población sometida. Además, reconocería que el ataque de Hamás a Israel no fue más, totalmente no provocado, que el ataque ruso de hace poco a Ucrania. El ataque a Israel fue definitivamente provocado por la conducta de su propio liderazgo político, al igual que el ataque ruso a Ucrania había sido provocado por el liderazgo de Ucrania. Y no dejaría de señalar también que en ambos casos, tanto el de Israel como el de Ucrania, sus provocaciones habían sido alentadas, respaldadas y apoyadas a lo grande por el liderazgo de la pandilla neoconservadora, predominantemente judía, a cargo del gobierno de Estados Unidos. Aparte de esto, es poco lo que un libertario puede hacer, excepto alzar su voz a favor de la paz, las conversaciones, las negociaciones y la diplomacia. Los dirigentes de Hamás deben ser acusados de haber provocado, a través de sus acciones terroristas, el peligro de una represalia masiva por parte de una banda enemiga militarmente muy superior y más poderosa, el Estado de Israel. Y hay que culpar a los dirigentes israelíes de haber fracasado flagrantemente en la protección de su propia población debido a sus aparentemente deficientes organismos de vigilancia. Hay que alentar a los dirigentes de ambas bandas, y de hecho presionarlos a través de la opinión pública, para que acepten una tregua inmediata, y de inmediato deben iniciarse negociaciones sobre la devolución de los rehenes retenidos por Hamás. Y en cuanto a la identificación, captura y castigo de los diversos perpetradores individuales y de sus comandantes superiores, incluidos, por cierto, también los responsables de las víctimas israelíes del fuego amigo. Esto debería dejarse en manos del trabajo policial regular, de los detectives, de los cazatalentos y posiblemente también de los asesinos. Lo que debe evitarse, sin embargo, en cualquier caso y a toda costa, es una escalada del conflicto armado a través de un ataque masivo de represalia por parte del ejército israelí contra las viviendas y escondites de Hamás en Gaza. Más aún porque Israel, con unos 10 millones de habitantes,
incluida una minoría de unos 2 millones de árabes. Está rodeado exclusivamente por algunos estados vecinos poco amistosos o incluso abiertamente hostiles. Con una población total de cientos de millones, y cualquier escalada del conflicto entre Israel y Hamás puede expandirse y degenerar en una guerra total, abarcando toda la región del Cercano y Medio Oriente. Pero esto es precisamente lo que Ed.al Blog son exigentes. Sobre la base de su teoría colectivista de la herencia presentada en la prueba 1 y el supuesto derecho histórico de los judíos a una patria en Palestina derivada de esta teoría. Blog, en respuesta a los acontecimientos del 7 de octubre, aboga por un ataque total por parte de Israel contra Hamás que se esconde en Gaza. Y aunque no sabemos si Netanyahu ha leído el artículo de Blog en el WSJ, Israel, bajo su liderazgo, ha hecho exactamente lo que Blog ha estado pidiendo. Dejando a un lado los comentarios esquemáticos y característicamente unilaterales de Blog sobre la historia del Israel moderno y la región, que podrían haber venido directamente del Ministerio de Propaganda israelí, y que lo muestran completamente ajeno a los impulsos genocidas expresados abiertamente por varios miembros destacados del poderoso ejército y gobierno israelíes. Al mismo tiempo que se hace mucho hincapié en los sentimientos recíprocos del lado de la, comparativamente hablando, casi impotente dirección de Hamás, estas son, en estas propias palabras, las demandas de Blog, con mis comentarios en cursiva intercalados entre paréntesis. Occidente tiene que entender que para defender la vida y la dignidad humanas, no basta con decir que se pone del lado de Israel. Necesita entender lo que esto significa. Apoyo total y sin restricciones. Incluye también ese apoyo los impuestos que los diversos líderes de las pandillas a cargo de los estados occidentales toman por la fuerza de su propia población. Eso es nada menos que permitir que este país asediado se defienda plenamente. Reconocer que jamás necesita ser destruido por la misma razón y por el mismo método que lo fueron los nazis. Se refiere, nazis, a todos los alemanes que vivían en Alemania en ese momento, incluidos todos los no nazis, los opositores a los nazis y todos los bebés y niños alemanes, y el método de su destrucción incluye también el bombardeo masivo de ciudades enteras como Dresde, llenas de civiles en su mayoría inocentes. Israel tiene derecho a hacer lo que sea necesario para desarraigar este mal que reside junto a él. ¿Qué hay de los judíos israelíes que se oponen a la guerra? Silenciarlos también, cueste lo que cueste, y, lo que es más importante, que una vez que comience a avanzar en esa dirección, no será demonizado por defender lo que es el núcleo de la civilización occidental. ¿Incluye este núcleo también el tipo de apartheid practicado en Israel? Y que sus enemigos odian más. El amor por el derecho de todos a la vida, la dignidad y la felicidad humanas. En otras palabras, necesita apoyar una victoria israelí completa, total y decisiva. Si esto implica un uso abrumador y sin precedentes de la fuerza militar, que así sea. Jamás es y será responsable de las víctimas civiles. Causa y efecto. Crearon su propia destrucción y sus consecuencias. Entonces, ¿no hay ninguna necesidad de distinguir entre los miembros de Hamás y los habitantes de Gaza en general? Todos, incluidos todos los bebés y niños, son indiscriminadamente culpables, parte de una cultura depravada y de un mal colectivo que debe ser erradicado de una vez por todas. Entonces, ¿qué tal lanzar una bomba atómica sobre Gaza? Como hizo Estados Unidos hace unos 80 años sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki como castigo colectivo por los crímenes cometidos por la banda del gobierno japonés. La mera victoria no es suficiente. Israel ha ganado todas las guerras que ha librado. Esta vez, el triunfo debe ser tan completo y concluyente que nunca habrá otra guerra para este país.
No hemos escuchado esto antes. ¿La guerra para acabar con todas las guerras? Israel tiene el derecho moral de terminar el trabajo, y Occidente tiene el deber moral de apoyarlo. Que Israel haga lo que sea necesario para terminar esta guerra de la manera más rápida posible, con el mínimo de bajas civiles y militares de su lado. Qué considerado. Y totalmente insignificante. Incluso vergonzoso. Después de todo lo que se ha dicho antes en sentido contrario sobre la irrelevancia de las víctimas civiles. Las consecuencias de esto recaen sobre el grupo que inició la secuencia causal, el que debe ser completamente destruido, jamás. Sean cuales fueren estas efusiones de Bloch, no tienen nada que ver con el libertarismo. De hecho, abogar por la matanza indiscriminada de inocentes es la negación total y completa del libertarismo y del principio de no agresión. El Murray Rothbard que yo conocía los habría denunciado inmediatamente como desquiciados. Monstruosos, inconcebibles y repugnantes y ridiculizado públicamente, denunciado, desambrado, y excomulgado a Bloch como un rothbardiano. De hecho, imperdonablemente, con su artículo en el WSJ, Bloch ha hecho una contribución a los horrores que realmente siguieron a los eventos del 7 de octubre y aún se está desarrollando. La destrucción casi completa de Gaza y su reducción a poco más que un enorme montón de escombros y un vasto campo de ruinas. La matanza de decenas de miles de civiles inocentes por parte del ejército israelí y la continua ampliación del conflicto armado, que ahora también incluye al Líbano y Yemen, y de la ansia de la dirigencia israelí, alentada en este empeño por sus compatriotas neoconservadores en Estados Unidos, de incluir aún más como objetivo de destrucción también a Irán, como presunto archienemigo mortal de Israel. Por cierto, la razón complementaria dada por Bloch para su posición categórica de «todos debemos apoyar a Israel». Liderazgo del gobierno israelí y todo, también es defectuosa e implica una traición al principio de no agresión. Esencialmente, todo se reduce a esto. Los judíos en Israel han hecho más y mejor uso del territorio bajo su control que los árabes hicieron o están haciendo actualmente con los territorios controlados por ellos, y, por lo tanto, los judíos tienen un mejor derecho a algún territorio en disputa que los árabes. Este razonamiento es en realidad bastante popular. Sin embargo, incluso si se acepta como verdadera la primera parte de esta afirmación, la segunda parte no se deduce de ella. De lo contrario, a todo hombre de éxito probado se le permitiría tomar la propiedad de cualquier perdedor probado desde hace mucho tiempo. Lo que difícilmente puede reconciliarse con el principio libertario de no agresión. Incluso los perdedores tienen derecho a la vida, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Si eso no es ya más que suficiente para descalificar y desacreditar para siempre a Bloch como libertario. Se las arregla para rematarlo en una breve exhibición final que lo revela como un hombre sin sentido de la medida y la proporción. Prueba 3. Se refiere a la respuesta de Bloch a un breve artículo de Kevin Duffy, contrastando un pasaje tomado de For a New Liberty. A Libertarian Manifesto de Rothbard con un pasaje de la diatriba de Bloch que se acaba de citar en el WSJ, y concluyendo que ambos son obviamente incompatibles e imposibles de reconciliar. La respuesta de Bloch se puede encontrar aquí. Sorprendentemente, en su respuesta, ni siquiera trata de proporcionar más razones para su defensa de la guerra total y sin restricciones. No es sorprendente, ya que eso significaría tratar de defender lo que es absoluta, verdadera y genuinamente indefendible. En cambio, evade el desafío directo y luego se desvía rápidamente hacia un tema completamente diferente y no relacionado. Los libertarios no son pacifistas y, de hecho, Rothbard, como señala Bloch con excusas, no se oponía a todas las guerras. Pero, llamativamente,
Block no dice que las guerras que Rothbard consideraba posible o potencialmente justificadas no tenían nada en común con el tipo de guerra que él proponía realmente. Lo que Rothbard tenía en mente era la violencia defensiva utilizada por los movimientos secesionistas contra algunas potencias ocupantes centrales que trataban de impedir su salida por medio de la guerra, es decir, algo obviamente un mundo aparte de la guerra total preconizada por Block. Sin embargo, al afirmar que Rothbard no se opone en absoluto a la guerra, Block trata de crear la impresión engañosa de que su desviación de Rothbard, entonces, es meramente menor, solo una cuestión de grado. Varias desviaciones de Rothbard, continúa a continuación, han sido sugeridas o propuestas antes por otros autores. Y cita, y enlaza, a este efecto varias contribuciones suyas. De Joseph Salerno, de Peter Klein y también mías. Y señala que ninguna de ellas ha llevado a la exclusión de ninguno de ellos como austrolibertarios, ni el propio Rothbard los habría excluido como tales a causa de estos escritos. De hecho, Rothbard abrazó algunas de estas desviaciones, como la mía, por ejemplo, y bien pudo haber considerado seriamente las otras. Tal debería ser. Pues, la reacción apropiada a su posición desviacionista sobre la cuestión de la guerra, y tal también, según él, habría sido la reacción personal de Rothbard al leer su artículo en el WSJ. Grotesco. En todo caso, esta evaluación de Block solo indica que ha perdido cualquier sentido de la medida y la proporción. Ninguno de los otros escritos desviacionistas mencionados por él en comparación con su propia posición desviacionista sobre la cuestión de la guerra es, o puede ser interpretado por cualquier tramo de la imaginación, como una ruptura o renuncia a los principios fundamentales del edificio intelectual austrolibertario. Pero su llamamiento a la guerra total y sin restricciones y a la matanza indiscriminada de civiles inocentes es en realidad el rechazo y la renuncia completos y desinhibidos al principio de no agresión. Que constituye una de las piedras angulares del sistema rothbardiano. Creer que Rothbard habría considerado seriamente su artículo en el WSJ es simplemente ridículo y solo indica que la comprensión de Block de Rothbard no es tan buena como él mismo imagina que es. El Rothbard que yo conocía habría denunciado la pieza en términos inequívocos como monstruosa y la habría considerado una aberración y una vergüenza imperdonables. Para dar un aporte al video, es decir que más allá de que si X no le pertenece el terreno realmente o existe un derecho de propiedad del mismo, lo cierto es que es irrelevante. Recuerdo que el año pasado se confirmó que para el 2025 los yacimientos de petróleo y gas estarían acabando, que era necesaria una nueva búsqueda de fuentes. A lo que voy es que solo se utiliza el tema de la religión para camuflar las verdaderas intenciones. Hablamos del Medio Oriente, Bitcoin en oro negro. Es por ello que se da todo este conflicto, es realmente esto lo que mueve la guerra que es impulsada por los estados. Por una parte tenemos al sanguinario Estado de Israel, uno de los más desarrollados y poderosos armamentísticamente hablando, apoyado por grandes grupos corporativos ajenos al ojo público, y por el otro lado tenemos a un pueblo hundido en la miseria, pero como si fuera arte de magia, obtiene un armamento de guerra de primera línea. Este armamento obviamente es financiado por la contraparte de los intereses, además de rescatar aquello que dijo Hoppe, que el atentado que sufrieron solo está siendo utilizado como una excusa para provocar un genocidio. Sorprende cómo en su momento todos los medios hicieron ver como víctima a Israel, siendo que realmente el mayor dañificado la está pasando el pueblo palestino, y es que nadie informa las oleadas de asesinatos que provoca Israel a diario. Desde la contaminación de su agua hasta el bombardeo de sus cosechas o la propia interferencia en su comercio. Y que esto quede en claro, no estoy a favor de ninguno de los dos bandos, solo me parece injusto que tache como a uno el bueno y el otro el malo,
siendo que en la realidad se está dando una sanguinaria guerra solo por intereses. Ya para terminar este punto, contarles que los supuestos derechos de propiedad que sostiene Israel recaen en un créeme. Así es solo cuestión que un ciudadano llegue y diga que estas tierras le pertenecieron a mis abuelos y por ende a mí. Y ya. Ridículo, ¿no? No muestran ninguna prueba y el Estado, con la fuerza sanguinaria que es, va y acaba con aquellas que estaban habitando la zona. Y como tema final mencionar a Milei, aquel supuesto presidente anarcocapitalista. Como lo vieron y oyeron, Jope no fue para nada hablando en su crítica hacia Walter Block, tachándolo de colectivista, descalificándolo de libertario, y es entendible. Esto por la posición que tomó Block, bajo la creencia errónea de la autodefensa de Israel. Si con Block llegó a esto, no me quiero ni imaginar qué le diría si conociera a Milei, el cual es un sionista de pie a cabeza, y que públicamente defiende al Estado de Israel y su supuesta acción de la autodefensa. Si se lo pregunto, subo este video porque quiero que se den a conocer la verdadera posición libertaria respecto al tema del conflicto Israel-Palestino en el mundo hispano, que lamentablemente la nueva ola, como suelo llamar a estos fanáticos neoconservadores, desconocen, y es un poco lamentable ver que estos mismos defiendan a Israel, Ucrania y los Estados Unidos, portando la banderita de la víbora, recitando supuesta libertad, siendo que solo están defendiendo a esclavistas sanguinarios y nazis. Y es que es así. Dígame cuál es la diferencia entre el actuar de los sionistas con los nazis, si prácticamente actúan de la misma forma. En última instancia podrían decir que defiendan a los ciudadanos, pero al parecer esto es pedirle demasiado a estos grupos colectivistas con mentalidad de rebaño. Eso es todo, me gustaría ver su opinión respecto al tema en los comentarios. Yo me despido, adiós.